En el cuarto vídeo de los dedicados a los alojamientos porcinos, hablaremos de los utilizados para las cerdas en lactación o salas de maternidad. El diseño de los alojamientos de maternidad en granjas porcinas intensivas viene condicionado por tres aspectos. Primero, son instalaciones en las que coexisten animales con exigencias ambientales completamente distintas, como son las cerdas y los lechones, por lo que debe satisfacer ambas necesidades. En segundo lugar, dado el nivel de aislamiento y el equipamiento que precisan, las naves de maternidad son caras, por lo que debe asegurarse un nivel de ocupación de prácticamente el 100%. Y en tercer lugar, la mortalidad de lechones se sitúa desde el nacimiento hasta el destete entre el 8 y el 15% de los nacidos vivos. Las actuales jaulas de parto son la única alternativa viable que permite facilitar el manejo de cerdas y lechones y reducir la mortalidad de estos. La plaza de parto constituye la unidad funcional de los alojamientos de parto a lactancia, y en ella la cerda permanece alojada junto con su camada, generalmente confinada en una jaula paridera. Detrás de las cerdas deberá acondicionarse un espacio libre para permitir un parto de forma natural o de forma asistida. Cuando se utiliza una paridera, los lechones deberán disponer de espacio suficiente para poder ser amamantados sin dificultad. Es muy importante que la temperatura ambiente de la sala se mantenga por debajo de los 25 grados centígrados para que no se reduzca el consumo de la cerda y con ello la producción de leche y el crecimiento de los lechones, para lo que será imprescindible contar con un sistema de refrigeración en época de calor. En el nacimiento, el lechón experimenta una caída brusca de la temperatura ambiente de unos 15-20 grados centígrados. Pasa de 39 grados en el interior de la madre a 25 grados centígrados en el exterior, lo que repercute en una disminución de su temperatura corporal de unos 2 o 3 grados centígrados en los primeros 20 minutos de vida. La homeotermia se restablece normalmente si la temperatura corporal aumenta de nuevo hasta los 39 grados centígrados en las primeras 48 horas de vida. La capacidad del lechón de conservar el calor tras el parto es muy limitada por la ausencia de pelo y de grasa subcutánea. Además, la capacidad de perder calor por unidad de peso vivo está inversamente relacionada con el tamaño corporal, por lo que conseguir un adecuado peso en nacimiento es un factor que puede asegurar una reducida mortalidad durante la lactancia. La ubicación del foco de calor dentro de la plaza de parto es importante. Se recomienda que esté lo más alejado posible de la cerda en una de las esquinas delanteras o traseras para reducir el riesgo de mortalidad de lechones por aplastamiento. Si se coloca en la parte delantera, la cerda puede ver y vigilar regularmente la camada. Si se ubica en la parte media de un lateral y dado que las cerdas tienden a tumbarse dirigiendo las mamas hacia el foco de calor, pueden existir problemas de agalactia o de mamitis. Existen distintas posibilidades para proporcionar calor a los lechones. Lámparas infrarrojas, siempre dotadas de campana reflectora para limitar la disipación del calor. Pantallas de gas. En estos dos casos, el suelo debajo de estos focos de calor no debe ser de rejilla, sino compacto, y la intensidad de la lámpara o de la pantalla de gas debe ser ajustable para poder regular el calor que desprende. También es posible instalar camas de agua caliente o placas caloríficas de distintos materiales, que es lo más frecuente. El calor es producido por conducciones de agua caliente o bien mediante cables eléctricos distribuidos regularmente por toda la placa. El dimensionamiento de las salas de maternidad depende del desfase entre lotes o bandas que se haya considerado para una edad al destete similar. Cuando el desfase es de una semana, todas las semanas hay partos y hay destetes, trabajándose con un diseño en vagón de tren, con un pasillo lateral que da acceso a varios módulos independizados entre sí, como se puede apreciar en la figura y en la fotografía. En esta imagen puede verse una distribución típica de los distintos elementos de una plaza de maternidad. En conjunto, la plaza de parto tiene unas dimensiones de 2,3-2,5 metros de longitud y de unos 70 a unos 80 metros de anchura, incluyendo los espacios que permiten la circulación de los lechones y el ocupado por el propio nido. Se puede llegar a los 2 metros de anchura si se pretende destetar más tarde de las características 3 semanas o con la previsión de introducir una jaula con el lateral desmontable si fuera necesario, como el que se ve en la figura. Asimismo, debe disponer de un comedero y de un bebedero para lechones.
Por lo que se refiere a la disposición de las plazas de parto dentro del módulo de maternidad, lo habitual es que las cerdas se sitúen enfrentadas cara a cara mirando al pasillo de servicio, lo que facilita un buen control de la alimentación y de los lechones y una mayor tranquilidad de la cerda que ve directamente al operario. O bien cara a la pared, mostrando su parte posterior al pasillo y por tanto al operario, lo que facilita la vigilancia de los partos y la limpieza de la parte posterior de la jaula, tareas estas muy importantes. Una disposición adicional es en la que la cerda se sitúa paralela al pasillo, permitiendo al operario el control de la cerda y de la camada de una manera rápida, así como de la alimentación. También facilita la asistencia al parto y el acceso a la parte posterior de la cerda, aunque es un sistema que necesita más superficie. Las ventajas del uso de las jaulas de parto se resumen en tres aspectos. Hay un manejo más fácil de la cerda y de los lechones en el parto y a lo largo de la lactancia. Se produce una menor mortalidad de lechones, sobre todo por aplastamiento, y existe la posibilidad de aumentar la densidad animal, lo que es muy interesante en una nave como la de parto lactancia, que es la de mayor coste por metro cuadrado de la granja porcina. Las jaulas fijas son las más utilizadas. Tienen una longitud de 2 a 2,30 metros y una anchura de 0,60 en su parte superior y de 0,70 a 0,75 en su parte inferior, así como una altura de 1 a 1,10 metros. Las jaulas más modernas permiten adaptar sus dimensiones en función del tamaño de la propia cerda. En las jaulas sin dedos, como la de la imagen izquierda, la primera barra horizontal se sitúa a unos 20-25 centímetros del suelo para que la cerda tenga espacio para exponer sus mamas. Esta altura no puede aumentarse porque las cerdas jóvenes de menor tamaño podrían quedar atascadas bajo la barra. Las jaulas con dedos a la derecha de la diapositiva permiten que la primera barra esté más separada del suelo, unos 35 centímetros, lo que facilita el acceso de la camada a las mamas. La distancia entre dedos es de 25 centímetros entre los tres dedos delanteros para evitar que la cerda pueda introducir la cabeza, y de 35 centímetros o 30 centímetros entre los dedos posteriores. La distancia entre los dedos y el suelo es de 8 centímetros, excepto en el último, que es de 15 centímetros para facilitar el movimiento de las patas posteriores de la cerda. Hay 5 o 6 dedos a cada lado de la jaula. Las jaulas también deben disponer de barras traseras, fijas o móviles, que impiden a la cerda acostarse bruscamente y reducir así la probabilidad de aplastamiento de lechones. Otros modelos presentan suelos de diferentes alturas que impiden el acceso de los lechones a la zona de la jaula fuera de los momentos de amamantamiento. Cuando la cerda se tumba, presiona un émbolo y el suelo de la zona de lechones sube y se sitúa al mismo nivel del de la madre, facilitando el acceso de aquellos a las mamas. Este dispositivo solo se puede utilizar en la primera semana tras el parto. La disposición habitual de la jaula paridera en la plaza de parto es recta y algo excéntrica para dar espacio al nido de lechones, aunque tampoco es infrecuente una disposición oblicua o diagonal, con lo que se da mayor espacio aún a la zona de lechones, al tiempo que se reduce la longitud de 1,80 a 2 metros y se aumenta la anchura 1,80 de la plaza de parto. Una alternativa a las jaulas fijas son las jaulas parcialmente desmontables, que mejoran el bienestar de las cerdas. La plaza de parto es algo más grande, unos 2,30 metros, pues uno de los laterales de la jaula es desmontable para proporcionar una mayor movilidad a la cerda. La jaula solo se cierra unas horas antes del parto, funcionando como tal durante el mismo y la semana posterior, cuando mayor es el riesgo de aplastamiento. Cuando los lechones tienen 7 días, se abre de nuevo el lateral desmontable hasta el momento del destete. Presenta ciertos inconvenientes, pues ocupa más espacio que las jaulas tradicionales o fijas, parece aumentar la mortalidad de lechones en torno a un 20% y la mayor movilidad de la cerda condiciona que el manejo de los lechones se dificulte y tenga que hacerse con mayor precaución. En la diapositiva se muestran las tres posibilidades más habituales respecto a la solera para cerdas y lechones. El plástico es el material más adecuado, es ligero, resistente y se limpia con facilidad. En los últimos años se ha generalizado el uso de emparrillado metálico bajo la cerda reproductora, dado que su elevada conductividad térmica lo hace más confortable para un animal que no se adapta bien a temperaturas moderadamente altas, por encima de 23 grados centígrados.
Si este emparrillado para las cerdas está ligeramente elevado respecto al resto, dificulta el acceso a los lechones a la zona ocupada por la madre durante los 2-3 primeros días tras el parto y reduce así el riesgo de aplastamiento. En este vídeo se han explicado los aspectos más relevantes del alojamiento para cerdas y lechones en la nave de maternidad. El diseño de la misma está condicionado por el intervalo entre lotes adoptado en la granja. Se han descrito distintos modos de proporcionar calor a los lechones y también se ha incidido en la importancia de la jaula de parto como equipamiento más eficaz para reducir mortalidad por aplastamiento de los lechones. De momento no parece existir una alternativa real a la jaula de parto que pueda proporcionar mayor movilidad a la cerda y mantener un bajo nivel de mortalidad de lechones por aplastamiento.